a este canal de evangelización, la verdad, Padre Luis Toro. También a este nuevo video titulado Jesús sabe que los protestantes no le creen. Jesús sabe que los protestantes no creen en la Sagrada Eucaristía, pero muchos protestantes dirán que están mirando este video, pero si eso es un símbolo, eso no existe. Primero que todo, mira este video completo y agarra tu Biblia Reina Valera y comienza a estudiar cada versículo que da el Padre Luis para que sepa de que Jesús está consciente de que ustedes no le creen que Él está en la verdadera Eucaristía. Dicen, pero si con los discípulos dice que desapareció, después que partió el pan, desapareció de su vista. No desapareció totalmente, dice, desapareció de su vista. O sea, si se desapareció de la vista de ellos, que todavía está ahí, pero ellos no lo ven. Lo vemos, pero con el corazón de la fe. Así que suscríbete, dale like y comparte este video. Así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres. Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy celebramos el Día del Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a mirar por qué ustedes y yo creemos que cuando comulgamos recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y para qué? ¿Para qué lo recibimos? ¿Por qué estamos convencidos 100% de que ahí está Cristo? Hoy quiero darle pruebas contundentes, sólidas, firmes con la Sagrada Escritura. Y voy a usar la Biblia Reina Valera, la Biblia de los protestantes, para que lo vean los católicos y para que lo vean los protestantes, para que el mundo entero lo sepa, todos, de una vez y para siempre, porque en la Iglesia Católica estamos convencidos de que Cristo está en un pedazo de pan, en un poco de vino. Que si lo miramos humanamente, sin una pizca de fe, eso es una locura, que no lo cura ni el cura, y que si el cura lo cura, es una locura del cura. Porque si no se ve con los ojos de la fe, que Dios esté en un pedazo de pan, ¡ah, qué bárbaro! Pero ¿por qué lo creemos? Si es algo tan duro para la razón, ¿por qué lo creemos? Yo quiero explicárselo para que cuando ustedes vayan a comulgar estén convencidos 100% de esto. Les voy a mostrar las pruebas. Voy a mostrarles las pruebas contundentes y voy a comenzar con la primera lectura para terminar con el Evangelio. Voy a comenzar con la primera lectura, la primera lectura del Nuevo Testamento, que sería la segunda lectura de la misa, la de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, nos da la primera explicación por qué usted y yo creemos que el pan es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el mismo Cristo vivo. ¿Por qué? San Pablo lo dice a los Corintios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Escuchemos. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Aquí viene el pedacito que quiero que ponga la lupa. Escuche. El pan que partimos. Hace una aclaratoria. El pan no de la panadería. El pan que partimos, vamos a ver, lo dice en forma de interrogación, de pregunta. A ver, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? San Pablo le pregunta a los corintios, ¿el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Por qué hace esa pregunta? Cualquier protestante agarre la Biblia, cualquier católico. Le está diciendo que es que no saben que al comer el pan estamos comiendo el cuerpo de Cristo. ¿No lo saben? Por eso la interrogante, por eso es una pregunta. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Aquí Pablo está afirmando que en el pan de la Eucaristía, el pan, la fracción,
se llama fracción de pan, partir el pan, la fracción del pan. El pan que partimos, dice Pablo en pregunta, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? O sea, ¿se les olvidó? ¿Quién les dijo a ustedes que no era comunión con el cuerpo de Cristo? Aquí está hablando que el pan que partimos es el cuerpo de Cristo. Y al usted y yo comerlo, entramos en común unión. Él vive en mí y yo vivo en Él. No me pierda, ahí donde estamos. Lo dice en Juan 6, 56. El que me come, vivirá Él en mí y yo en Él. Óiganlo, porque es comunión. El que come mi carne El que come mi carne, que está en el pan, y bebe mi sangre, aquí está el Cristo completo. Carne y sangre significa un Cristo vivo. en mí permanece y yo en él. Por eso Pablo dice que es comunión con Cristo, porque dice, en mí permanece y yo en él. Entonces es una común unión. Yo como el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Dónde? En el pan. Para entrar en una común unión. Vuelve entonces a 1 Corintios. Hay una común unión. El pan que partimos, repítalo, el pan que partimos. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Nosotros los católicos decimos, sí, San Pablo, sí es comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando yo como ese pan, entro en una común unión con Cristo, Él vive en mí y yo en Él. Los protestantes, ¿qué responden a esa pregunta? Vamos a ver a los protestantes, que San Pablo le haga la pregunta a los protestantes otra vez. El pan que partimos El pan que partimos, la fracción del pan, la Eucaristía. no es la comunión del cuerpo de Cristo. Los protestantes responden, no, no es Pablo, usted se equivocó, usted es un mentiroso, eso lo inventó el Papa, eso lo inventaron los curas, y usted es un falso profeta. Se atreven a decirle a San Pablo, y esto es palabra de Dios. Los protestantes niegan que el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, se atreven a negar que el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Pero ojo, vean ustedes que no solamente es comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo comemos de ese pan, entramos en común unión también con nosotros mismos. Pongan cuidado. Sigue, atención. Siendo uno solo el pan, Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, nosotros cuando vamos a la misa, con ser muchos, somos un cuerpo, somos un cuerpo. pues todos participamos de aquel mismo pan. Pues todos los cristianos, pues todos los creyentes, Participamos de aquel mismo pan. participamos de aquel, el que Cristo nos dio, de aquel, el pan vivo bajado del cielo, de aquel, la fracción del pan. Todos participamos de aquel mismo pan y somos un solo cuerpo. Eso se llama común unión. Pregunto, ¿y los protestantes entran en común unión con Cristo y entran en común unión con el cuerpo de Cristo que es la iglesia? No, porque no comen de aquel mismo pan. Entonces aquí la Biblia nos presenta que al comer el pan entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Ahí, en ese pan, está el cuerpo de Cristo. Tenemos la primera cita. Vamos a buscar otra cita donde diga que ese pan es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver. San Lucas capítulo 22, versículo 19. De la Biblia Reina Valera ustedes lo van a oír clarito, así, como para creerlo sin ponerlo a duda. Es palabra de Dios. Es Jesucristo, el mismo Dios quien lo dice. A ver, vamos a escuchar. Y tomó el pan, Noten con la lupita, noten qué fue lo que Jesús tomó en sus manos. ¿Otra vez? y tomó el pan, Ustedes y yo, católicos, creemos que
en el pan que Jesús tomó en sus manos. Él tomó el pan. ¿Y qué creemos nosotros que hay en ese pan? Nosotros creemos que ahí está el cuerpo de Cristo. Los protestantes dicen, ahí no está el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice San Lucas? Ayúdenme a ver con lupita. A la prueba me remito. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Los protestantes o los católicos? ¿Será que los protestantes que se jactan de decir que ellos son los cristianos verdaderos, que ellos son creyentes de verdad, que ellos creen en la Biblia, que ellos escudriñan la Biblia y que para ellos Cristo, mi Señor, aleluya, gloria al Señor, creen en Cristo y será salvo? ¿Será que los protestantes le creen a Cristo? Noten la diferencia. Jesús tomó pan y nosotros los católicos decimos que ese pan es el cuerpo de Cristo. ¿Quién lo dijo? ¿Cristo o el diablo? Los protestantes dicen que el diablo. Nosotros decimos que no, que Cristo. A ver, ¿por qué los protestantes, si lo dice Cristo, por qué no lo creen? Vamos a ver. ¿Tomó pan otra vez? Y tomó el pan. Tomó pan. ¿Estamos claros? ¿Qué fue lo que tomó? Pan. Y dio gracias. Y lo partió. Lo partió, pero se llama fracción del pan. Lo partió. Y les dio diciendo. Y se lo dio diciendo. ¿Quién va a hablar? Cristo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que tú digas, yo lo creo. Lo pasó diciendo. ¿Qué dijo? Las palabras que nos hacen creer que Cristo está en el pan. Óiganlo. Esto es mi cuerpo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Que me le diga un protestante, ¿qué es lo que no comprenden? ¿Qué más claro quieren? O Cristo no habló claro, o los protestantes protestan. No quieren creer. Cuando ustedes y yo los católicos, mire que estamos leyendo la Biblia protestante, para decirles jaque mate. Cuando ustedes y yo los católicos decimos, el pan es el cuerpo de Cristo, porque Él dijo, tomen, coman esto, y le dio el pan, es mi cuerpo. El católico dice, si Jesús dijo que eso era su cuerpo, eso es su cuerpo. El protestante dice, pero es que mi pastor dice que Jesús ahí no quiso decir que eso era su cuerpo. Jesús quiso decir que eso simbolizaba su cuerpo. Pregunto, si Jesús quería decir que eso simbolizaba su cuerpo, ¿por qué no lo dijo? A mí no me importa lo que Jesús quiso decir, eso es invento de los falsos profetas. A mí me importa lo que Jesús dijo. Lo que Él dijo, para mí es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo creo lo que Él diga. Aquello de que Jesús quiso decir, eso se llama inventar. Eso se llama pasar por encima de lo que dijo Cristo. Especular. Sus ideas suyas de usted. Pero a mí me importa lo que dijo Cristo. Otra vez que dijo Cristo, agarró pan. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Nosotros decimos, pues si ese es su cuerpo, yo lo creo. Punto. Van 2 citas. Le doy una tercera cita. Juan 6:51 del Evangelio de hoy. Una tercera cita. A ver si es el cuerpo de Cristo. A ver. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Aquí viene. ¿Y ese pan qué es? Y el pan que yo daré. Abran el oído, va a hablar el Señor. Es mi carne. Listo, listo. El pan que yo daré es mi carne. Así de sencillo.
¿Será verdad? ¿Será mentira? Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué es lo que no entienden de aquí? Pesen esas palabras, miren esas palabras, analícenlas. ¿Qué es lo que no entienden? Por eso, hermanos, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Pero Jesús dice que el pan es su carne, es su cuerpo. ¿Lo queremos creer o no lo queremos creer? Eso es un problema de nosotros. Pero hoy la Sagrada Escritura nos muestra que verdaderamente Cristo está presente en el pan. Lo dijo Él: esto es mi cuerpo. Y aquí en Juan 6:51, yo soy el pan, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Ahora, ustedes verán que estamos en el capítulo 6. Y ahí comienza, en el capítulo 6, comienza la discusión que Jesús tiene con los judíos. Discuten todo el capítulo 6. Viene el capítulo 7. Viene el capítulo 8. Y sigue la discusión. Y vean ustedes cómo Jesucristo frena a estos judíos que no quieren creer en la palabra de Él. No quieren creer. Les voy mostrando dónde no quieren creer. Por ejemplo, en el versículo 52, 6:52, no quieren creer. Pongan cuidado. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Cuestionan lo que Jesús dijo. ¿Cómo éste puede darnos a comer su carne? Que en un pedazo de pan esté su carne. Lo cuestionan. En el versículo 60, ¿qué dice Jesús? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Observan? En el 52 los judíos: ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? En el 60, no solamente los judíos, también muchos de sus discípulos, otra vez, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos. Ahí están los protestantes, los evangélicos, cristianos evangélicos, discípulos de Cristo, muchos, testigos de Jehová, pentecostales, evangélicos, mormones, adventistas, todos ellos. Dijeron, dura es esta palabra. Dura, ¿qué es lo que están cuestionando? ¿Otra vez? Dura es esta palabra. ¿Qué es lo que están cuestionando? La palabra de Jesús. Dura es esta palabra. Y mire cómo les cuesta creer. ¿Quién la puede oír? Les cuesta creer en la palabra de Jesús, porque es muy duro creer que Jesús está en un pedazo de pan, que es su cuerpo y su sangre que tenemos que comernos. Duras son estas palabras. ¿Quién podrá creerlo? ¿Quién? Lanza la pregunta. El versículo 62. Pues que... Sí. El 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús le dice: yo le voy a comer un pan. Ese pan es mi cuerpo. Es verdadera comida, es verdadera bebida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Los judíos decían: ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Los discípulos, muchos de sus discípulos dijeron: este lenguaje es muy duro, estas palabras son muy duras, ¿quién podrá escucharlo? Y el versículo 64, Jesús los detecta, como hoy ustedes y yo podemos detectar a los protestantes. Pongan cuidado, Jesús los detecta. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús dice, claro y raspado, que hay dos bandos, unos que quieren creer y otros que no quieren creer. Ojo, y se llaman discípulos de Cristo, se llaman cristianos. Y a ver si Jesús sabía que la gente algunos no le iban a creer. Vamos a ver.
Porque Jesús sabía desde el principio. ¿Qué sabía Jesús desde el principio? ¿Qué sabía? Vamos a ver. Él es Dios, desde el principio sabía. ¿Quiénes eran los que no creían? Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y qué pasó en el versículo 66? En el versículo 66, ¿qué pasó? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no quisieron andar con él. ¿Por qué? Porque esas palabras que él había dicho, esas palabras eran muy duras. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Pero Jesús no se queda con esa. La discusión sigue. Capítulo 6, capítulo 7, pasamos al capítulo 8. Usted lo puede ir leyendo, pero yo se lo resumo. Capítulo 8, versículo 43. Jesús les pone freno de mano y freno de pie. Los estrella, como hago yo hoy con los protestantes. Los estrello con la palabra. Ponga cuidado. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Se acuerda? Estas palabras son muy duras. ¿Quién podrá escucharlo? ¿Cómo puede darnos a comer su carne y beber su sangre? Jesús sabía que muchos de sus discípulos no quisieron creer en él. Muchos de sus discípulos se fueron y ya no quisieron andar con él. Entonces Jesús le reclama otra vez el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? La pregunta, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Sigue. Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿No tiene acento? ¿No? Porque no podéis. Atención, ¿por qué? ¿Por qué no entienden el lenguaje? ¿Otra vez? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Cuál es el problema de los protestantes? ¿Otra vez? Porque no podéis escuchar mi palabra. No pueden escuchar la palabra de Jesús. ¿Por qué los protestantes de la Florida no quieren hablar con el Padre Toro? ¿Por qué los protestantes del mundo, en vez de insultarme, por qué no agarran la Biblia para ver si es verdad lo que el cura Toro dice o no? ¿Por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque ellos no pueden escuchar la palabra de Dios, a pesar de que les hablo con capítulos y versículos. Ustedes son testigos de la Florida. ¿Por qué el pastor de la Florida? ¿Por qué los evangélicos de la Florida? Incluso familiares de ustedes, ¿por qué no quieren hablar conmigo? Porque no pueden escuchar la palabra de Dios. Porque ellos están acostumbrados a oír lo que diga el fulano pastor, pero no están acostumbrados a encontrarse cara a cara con la palabra de Dios. ¿Por qué no entienden mi mensaje? Porque no quieren escuchar. ¿Cómo es otra vez? ¿Por el 43? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? El lenguaje. Le voy a dar a comer un pan, ese pan es mi carne. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Verdadera comida es, verdadera vida es. ¿Por qué no entienden el mensaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no pueden escuchar su palabra? Que es el problema de los protestantes. Ellos no pueden escuchar su palabra. Si los protestantes amaran la palabra de Dios, les gustaría hablar con el Padre Toro y vamos a escuchar lo que diga la palabra de Dios. Yo ahí me atengo a lo que diga la Biblia y punto. Porque yo le hablo con capítulo y versículo. ¿Por qué no pueden escuchar su palabra? Atención, Lupita, ay, por favor, esto no lo escribí yo. Eso está en la Biblia protestante, por si acaso. Va. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué? Repita. ¿Por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué los protestantes de la Florida no quieren hablar con el Padre Toro? ¿Porque los insulta? No. ¿Porque no los deja hablar? No, hay videos. ¿Por qué no quieren hablar con el Padre Toro?
Porque no pueden escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? Escuchen otra vez. Si quiere leer el 43 y el que sigue. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué los protestantes no entienden este lenguaje que Jesús acaba de expresar tan claro? Esto es mi cuerpo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan que yo daré es mi carne, verdadera comida, verdadera bebida. ¿Por qué no pueden entender mi mensaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso es lo que le pasa a los protestantes. Y Jesucristo lo dijo con claridad. Y debe haber algún sacerdote que lo exponga, y hoy tengo que ser yo de exponerlo con claridad. Porque los protestantes no quieren escuchar la palabra de Dios. Qué duro, ¿no? Porque ustedes tienen por padre al diablo. ¿Por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? Versículo 47. ¿Por qué? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué los protestantes no escuchan la palabra de Dios? Porque tienen como padre al diablo y no les permiten creer lo que dice la Biblia, leer lo que dice la Biblia. Cualquier católico me puede decir: padre, usted está faltando a la caridad, usted no es tolerante. Vaya, reclámele a Jesucristo. Porque eso es palabra de Jesucristo escrita en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 43, 44, 47. Vaya, insulten a Jesús. Díganle que Él es falto de caridad, que Él no es tolerante, que debería tener más respeto para con los evangélicos, que debería tener más respeto con los de otra religión, porque está hablándole a los judíos y está hablándole a los discípulos que no quisieron creer en Él. Vaya, díganle a Jesús que deberían ser más tolerantes. ¿Por qué no le reclaman a Jesús? Ahora vengan a decir que fui yo quien lo dije. Es que el cura está insultando a los evangélicos, está diciendo que son hijos del diablo. El cura no. Las Sagradas Escrituras en San Juan, capítulo 6, versículo 43. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? Versículo 47 otra vez. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. Cuando Jesús dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo, ¿por qué no lo creen los protestantes? Porque el que es de Dios, la palabra de Dios se escucha. Y si ellos no la escuchan, es porque no es de Dios. ¿Y por qué no pueden entender ese mensaje? Porque tienen por padre al diablo. ¿No se dan cuenta que yo ni siquiera leo la Biblia? Para que ningún protestante me pueda decir que son palabras mías de yo. Para que ningún católico me pueda decir que son palabras mías de yo. Si yo le demuestro con capítulo y versículo, es para decirle: jaque mate. Si quieren, miéntenme la madre. Mándenme para el infierno. Pero ningún protestante y ningún católico me puede refutar. Por eso la Santa Madre Iglesia Católica enseña que ahí está Cristo. Esto es mi cuerpo. El que cree en la palabra de Cristo viene de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si no la escucha, porque no es de Dios. Y si no son capaces de entender el mensaje de Cristo, creer en el mensaje de Cristo, es porque tienen como padre al diablo. Decirle eso a un protestante es el insulto más grande que puede haber. No es un insulto. Es ayudarle a ver, hermano protestante, después que me maldiga, después que me insulte, porque bote todo el veneno que usted tiene, bótelo. Le doy permiso, bótelo. Pero después que me insulte, agarre la Biblia y mire a ver, ¿será verdad lo que dice este cura? No agarre la Biblia católica, agarre la protestante. Para que se encuentre con la verdad, para que descubra la verdad, esa verdad que no le han explicado en su iglesia. Y en el versículo 51, ¿qué dice Cristo en el versículo 51? De cierto os digo. ¿Quieren saber qué dice Cristo? Oigan.
que el que guarda mi palabra, el que cree en su palabra, que la guarda, que no la cambia, que la cree, que la vive. Esto es mi cuerpo, creo, Señor. El pan que yo daré es mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, creo, Señor. ¿Otra vez? de cierto os digo, ¿Qué, Señor? que el que guarda mi palabra, El que guarda mi palabra nunca verá muerte. nunca verá la muerte. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él no nos va a mentir, Él es Dios. Ahora, seguimos con el mismo Juan, más adelante, capítulo 12, versículo 48. ¿Qué dice el 48? Atención, ¿se acuerda qué dijeron los judíos? Voy a hacerle un repaso. Juan 6:52, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? ¿Por qué dijeron eso? Porque Él les había dicho, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. ¿Qué dijeron ellos? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Comenzaron a criticarlo, su palabra, lo que Él había dicho. ¿Qué dice en el 60, capítulo 6, versículo 60? Dice que muchos de sus discípulos dijeron, estas palabras son muy duras, ¿quién podrá escucharlo? ¿Qué dice el versículo 64? Jesús sabía quiénes eran los que no creían. ¿Qué dice el versículo 66? Muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no quisieron andar con Él porque esas palabras eran muy duras. Ahora oigan lo que dice el versículo 48 de Juan 12. Escuchen. El que me rechaza, ¿ustedes rechazan a Cristo? Ya sé que los protestantes van a decir, nosotros no. Nosotros lo amamos, nosotros creemos en Cristo, aleluya. Porque yo un día me convertí, un día hice la profesión de fe, creo en Cristo, soy salvo. El que cree con sus labios, que confiesa con sus labios y cree en su corazón que Cristo es el Señor, aleluya, será salvo. Yo ya creí en Cristo, ya estoy salvo. A ver, ¿quién rechaza a Cristo? Los católicos rechazan a Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a las pruebas. ¿Quién rechaza a Cristo? ¿Los protestantes o los católicos? Pruebas tengo. Otra vez. el que me rechaza, Lupita, ¿quién rechaza a Cristo? Vamos a ver. y no recibe mis palabras, El que no recibe las palabras de Cristo, el que hace como los judíos, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? El que hace como los discípulos que se fueron, este lenguaje muy duro, ¿quién podrá escucharlo? Ese rechaza a Cristo. Los protestantes rechazan a Cristo, no porque digan, no quiero nada con Cristo. No por eso. No porque digan, yo no amo a Cristo. No, Señor. No porque digan, Cristo no es mi Señor. No, eso lo dicen. El rechazo, según la Biblia, a Jesucristo es exactamente lo que hacen los protestantes con la palabra. Oigan, otra vez. el que me rechaza Mire que los protestantes rechazan a Cristo. El que me rechaza. y no recibe mis palabras, ¿Por qué los protestantes rechazan a Cristo? Sépanlo. Porque no reciben su palabra, porque no creen en su palabra. Agarró pan, dice Lucas 22:19, si no búsquenlo, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Quién rechaza a Cristo? Otra vez. el que me rechaza y no recibe mis palabras, Los protestantes no reciben esta palabra de Cristo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Lucas 22:19. Los protestantes rechazan a Cristo. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre.
el pan que yo daré es mi carne. Versículo 23, el que no coma la carne no tendrá vida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Versículo 55. ¿Quién es el que rechaza a Cristo? Que lo vea el mundo, que lo sepa el mundo. Los protestantes, que se llaman cristianos evangélicos, pero que de cristiano solamente la chaqueta que se ponen. ¿Por qué los protestantes no quieren hablar con el Padre Toro? Porque no me pueden caer a mentiras. Pero hoy quiero mostrarles a ustedes que no es invento mío. Ahora, ¿por qué ustedes y yo creemos que eso es el cuerpo de Cristo? Porque Él dijo, esto es mi cuerpo. Y si yo no lo creo, soy hijo del diablo. Y si no lo creo, es porque no soy de Dios. Y si no lo creo, no tendré vida eterna. Y si no lo creo, estoy rechazando a Cristo. Entonces observen. Otra vez el 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, Vamos a ver qué le pasa a esas personas, a los protestantes. tiene quien le juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra lo va a juzgar. Ahí estaba escrito que eso era el cuerpo de Cristo. No lo quiso creer, allá usted. Eso es problema suyo. Lo escrito, escrito está. La palabra lo va a juzgar. Miren ustedes cómo el escritor sagrado en Hebreos capítulo 10, en el versículo 10, dice que gracias al cuerpo de Cristo, ese que los protestantes no creen, ese que los protestantes no reciben, ese que los protestantes rechazan, dice la Biblia, que gracias a ese cuerpo de Cristo, o sea, el pan, que Jesús dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Gracias a ese cuerpo de Cristo vamos a ser santos, santos, santos. Óiganlo con la Biblia Reina Valera. En esa voluntad somos santificados. ¿Somos qué? Lupita, ¿somos qué? Somos santificados. ¿Quieren ser santos? ¿Quieren ser santificados? En esta voluntad, la voluntad de Dios. Somos santificados, vamos a ver, metiéndonos a protestante, cambiando de iglesia. Vamos a ver, somos santificados Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mediante la ofrenda Del cuerpo de Jesucristo. somos santificados mediante la ofrenda. Del cuerpo de Jesucristo. ¿Y se acuerda cuando Jesucristo dio esa ofrenda? Lucas 22, 19, agarró pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Es su ofrenda. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y somos santificados gracias al cuerpo de Cristo. ¿Por qué no lo creen los protestantes? Si aquí está escrito. ¿Es que no quieren ser santos? ¿Es que no quieren ser santificados? Es que el diablo se los vacila. El diablo le manda a un hombre que se hace pasar por pastor, por profeta, por evangelista, y le dice, eso es mentira, eso es un mero símbolo. Eso no es verdad, ahí no está Cristo, es un mero símbolo.